Diga conmigo, voy camino al poder. Diga, voy camino al poder. Y quisiera empezar con una historia, ¿verdad? Una historia que yo creo que nos podemos relacionar. A mí me parece que mucho de lo que hacía nuestro Señor Jesús era contar historias con propósito. Historias que educaban, historias que se podía relacionar a un pueblo cuya industria era agrícola, como el sembrador empezó a sembrar. Y las parábolas son historias que tienen un propósito, que tienen una idea, que tienen una meta que lograr en la vida del hombre. Ponte la primera diapositiva. Y es que, hermano querido, siempre acercarse. Diga conmigo, siempre acercarse. Le voy a narrar una historia que me tocó mucho, que de hecho ayer cuando nos levantáramos tempranísimo en la mañana, Dios trajo a nuestro corazón una historia que hacía tiempo que habíamos visto, pero no la habíamos mirado, y el Dios que tú y yo le servimos siempre se ocupa de darnos a nosotros los recursos necesarios para traer su mensaje, para traer su propósito, para que seamos siempre cerca de Él. Hay una historia que se llama el Puente de la Reconciliación. Una historia de un cuento de perdón, de reencuentro. Y yo quiero que usted se meta en la historia, que usted se involucre en el asunto, que usted se sienta como una de esas personas, que usted mire y que usted imagine. Porque cuando usted imagina, cuando usted se siente, cuando usted se proyecta, de alguna forma su corazón es tocado por Dios y es bendecido. Y ciertamente este hombre, el Puente de la Reconciliación, nos cuenta la historia de dos hermanos cuya relación se rompió por un conflicto, pero que finalmente encuentran su camino de regreso el uno al otro. Yo me imagino que usted habrá pasado por una circunstancia donde se le rompió la relación que usted tenía con alguien, ¿verdad? A mí ciertamente me ha pasado, hemos podido reconciliarlo y es un proceso interesante donde esto no termina igual que comienza. Y no hace mucho tiempo, dos hermanos vivían en granjas vecinas, cayeron en un conflicto, una pelea. Este fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes de forma continua. Y voy a aprovechar que dije 40 años porque la semana del 19 al 20 de marzo, yo cumplí 40 años de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. 40 años desde que en 1986 me encontré en un momento difícil de mi vida y grité al Señor en fe y pude visitar una iglesia donde un predicador trajo un mensaje que me tocó en el corazón, un mensaje que permitió que yo me pudiera rendir ante los pies de Cristo. Yo sé que usted ha vivido eso. Y estos señores, el primer problema serio que tuvieron en 40 años de cultivar justo, compartiendo maquinaria, intercambiando cosechas y bienes de forma continua. Esa larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. El problema fue repentino, ¿sabe? Y comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos. Y explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Porque a veces así es que revienta la cosa. Usted dice lo que no tiene que decir, aquel repite lo que no tiene que repetir y de repente hay un detente, hay un problema, se termina una relación de 40 años, imagínense. Y una mañana alguien llamó a la puerta de Luis, que era el hermano mayor, y al abrirla, Luis encontró un hombre con herramientas de carpintero. Y le dijo, estoy buscando trabajo por unos días, dijo el hombre, dijo el extraño. Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones en su granja y yo pueda servirle de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos, Luis, yo tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo, aquella granja, allí vive mi vecino.
Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros. Él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que no se parara. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor, me voy a desquitar. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Yo quiero que construya una cerca de 2 metros de alto, porque yo no quiero verlo nunca más a este hombre. No quiero ver a este hermano mío nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo su situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro, midiendo y cortando y clavando. Cerca de la casa, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. Ponme la segunda diapositiva. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. No había ninguna cerca de 2 metros. En lugar había un puente. Un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos. Con todo y pasamanos. En ese momento su vecino, el hermano menor, vino desde su granja y abrazando a Luis dijo, eres una gran persona. Mira que construir este hermoso puente después de lo que yo te he hecho y lo que te dije. Mira que hacer un puente después de lo que yo te hice. Estaban en su reconciliación los 2 hermanos. Cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. No, espera, le dijo el hermano mayor. Quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero. Pero tengo muchos puentes por construir. Tengo muchos puentes por construir. Podríamos reflexionar muchas cosas de este cuento. El poder del perdón, de la reconciliación. La influencia positiva de una tercera persona que viene con la actitud correcta ante tu problema. El impacto de las acciones sobre lo que se dice. Los malentendidos, su resolución. La transitoriedad del enojo y el valor de las relaciones duraderas. El símbolo del puente como una herramienta de conexión. En conclusión, esta historia concluye con un mensaje conmovedor sobre la importancia de superar el orgullo y el resentimiento para encontrar la paz y la unidad. Hoy queremos hablar de puentes. Queremos hablar de cosas separadas que nos atañen a nosotros, que tienen que ver con lo que Dios hizo, camino a que el Espíritu Santo fuera derramado sobre una gente que iba a ser impactada por la resurrección de Dios de una forma extraordinaria. ¿Sabe? Permítame buscar algo aquí en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. El deseo de Dios siempre ha sido estar cerca del hombre. Estar cerca de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. El deseo de Dios no era estar lejos. Fue el hombre que en un momento dado le dijo al profeta, queremos un rey. Y Dios le dice al profeta, el problema no es contigo, el problema es conmigo. En realidad es de mí que se quieren separar. Y empezaron los reyes a gobernar sobre el pueblo de Israel. Y usted conoce todas las historias de todas las cosas difíciles, las cuales ocurrieron por esos reyes.
El problema del hombre siempre ha sido ¿cómo mantener a Dios cerca? ¿Cómo mantener a Dios cerca sin perderlo? Porque todos nosotros sabemos de lo importante de tener cerca a Dios. Sabemos de lo importante cuando en nuestras circunstancias más difíciles decimos, ¡ay, Dios mío! Porque sabemos que en ese Dios está contenida nuestra salvación, nuestra ayuda, nuestro consuelo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hasta la neurociencia nos dice que nuestro cerebro está predispuesto a recibir de Dios las cosas. Hay partes en nuestro cerebro, hermanos queridos, que están dirigidas a poder recibir unas señales, unas cosas que físicamente no es posible entender, pero que el cerebro del ser humano está listo para poder recibirlo. Explicarlas hoy sería meternos en ese curso de neuroteología. Pero lo importante es que usted y yo sepamos que usted está equipado para recibir de Dios. ¿Cuántos vinieron a recibir de Dios en esta mañana? 2 hermanos. Una división. Uno en un lado y otro en otro. Una división. Y una persona, un carpintero, construyó un puente. Nosotros vamos camino de Pentecostés. Camino de un derramamiento del Espíritu de Dios en el hombre. Camino de recibir poder. Y no tengo más remedio, ¿verdad?, que poder comparar esa historia entre esos hermanos a lo que Dios está haciendo con su pueblo para unirlo, para llevar ese propósito que Él quiere llevar. Dios dio instrucciones para acercarse, para que el hombre se acercara a Dios. Dio instrucciones. Israel tenía que sacrificar todos los días en un templo, un cordero por la mañana, un cordero por la tarde. Mantener el fuego encendido. Ponme la siguiente, por favor, Héctor. Había que mantenerlo. Gloria a Dios. El plan siempre fue acercarse. En el Edén, y eso me permite elaborar, en el Edén el hombre caminaba con Dios. Y usted conoce la historia. Ellos caminaban con Dios. Y Adán y Eva no tenían vergüenza de estar como estaban porque ellos desconocían el pecado. Pero luego Dios, que se ocurre el pecado, que se separa, Dios entonces desarrolla un proceso donde a través de unos sacrificios Dios se encuentra con el hombre. Seguimos adelantando el proceso y vemos que la cruz no es otra cosa que un sacrificio perfecto, en lo que Dios muere por el hombre. Y en Pentecostés veremos que Dios vive en el hombre. Y a mí se me dice mucho, pastor, usted siempre habla del hilo escarlata de la redención, del proceso, porque esta es la historia del ser humano. Esto es lo que cuenta la Biblia. Es 4 secciones que usted ve aquí, esto es lo que cuenta la Biblia. Y posteriormente lo que habrá de ocurrir conforme Apocalipsis. Pero hoy quiero que entendamos que vamos camino al poder. Que hay un proceso que llevar a cabo. Que ese proceso se parece a lo que pasó entre esos 2 hermanos. Y Dios lo primero que hizo fue dar instrucciones, la próxima por favor, de que hubiera fuego, sacrificio todos los días. Que el fuego no se podía apagar. Que lo que ellos tenían que hacer para acercarse a Dios era mantener ese ritual de un cordero por la mañana, un cordero por la tarde, y no podía apagarse el fuego. Como a veces se nos apaga a nosotros. Porque a veces se nos apaga el fuego necesario para mantener este sacrificio de ese hombre inferior en pro del hombre mayor que está en nosotros. Mi pregunta en esta mañana, ¿se te apagó el fuego? Se nos apaga el fuego nosotros. Cuando usted viene aquí, hermano querido, se vuelve a encender una llama
poderosa de un fuego que Dios tiene para nuestra vida y que quema toda podredumbre de pecado, que quema toda ligadura de impiedad. El fuego no se podía apagar. Ellos mantenían ese fuego encendido todo el tiempo. Y yo me pregunto si en mi casa se mantiene encendido ese fuego. Si mi esposa y yo mantenemos encendido ese fuego, ¿y cómo lo hacemos? Porque cuando el fuego no se mantiene encendido, entonces viene la muerte, viene lo negativo, viene lo que no es de Dios. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Mantenemos ese fuego ardiente con oración. Mantenemos ese fuego ardiente con sembrar en el reino de Dios. Mantenemos ese fuego ardiente con hacer actos de justicia, con creer en la obra de Jesucristo, con proclamarlo continuamente, con reconocer en mi vida cuando Dios está hablando y qué es la palabra de Dios que aplica en mi vida en cada momento. El fuego encendido. El fuego encendido. Y yo pregunto esta mañana si estamos encendiendo ese fuego. Si lo estamos manteniendo encendido, manteniendo, hermano querido, dando calor, que cuando tus hijos, tus nietos entren, puedan decir: en casa de abuelo es diferente. En casa de abuelo hay paz. En casa de abuela hay paz. Que puedan ver, que pueda ser casa ese lugar de una hoguera. Porque si el fuego se apagara, la relación se interrumpiría. Ponte la siguiente, por favor. Si el fuego se apagaba, la relación se interrumpe. Mañana, tarde, sin falta, la presencia dependía del fuego. La presencia de Dios, la manera que Dios había decidido mostrarse en aquellos hombres, su presencia dependía de que ese fuego estuviera encendido. Porque así lo había indicado Él. La pregunta es, ¿se puede vivir así hoy? ¿Se puede vivir desconectado? ¿Podemos vivir desconectados de Dios? ¿Podemos vivir desconectados de ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Vivimos en una sociedad donde la soledad es imperante, donde ciertamente, óigame bien, vivimos en un problema de soledad. Mucha gente viviendo solo, mucha gente viviendo, inclusive a veces hasta muriendo solo. Y eso lo heredamos de la pandemia, donde todo el mundo se separó y todavía existe ese problema, pero podemos vivir solos, podemos vivir desconectados. Claramente, inclusive la ciencia médica nos dice, no es saludable vivir solo, desconectado. Y hay muchos conflictos que vivimos. Vivimos conflictos cuando, por ejemplo, tenemos un esfuerzo constante de llevar a cabo las cosas y nos olvidamos de descansar en Cristo. Cuando Isaías capítulo 30 dice que en descanso y en quietud será nuestra fortaleza. Que no confiemos en los carros de Faraón, porque los mismos carros de Faraón son los que nos van a perseguir luego. Cuando simplemente nos ensimismamos en estar con un trabajo constante, cuando le asignamos a uno que no es Dios aquellas cosas que solamente puede Dios hacer. Y hay un esfuerzo constante y constante y constante y no descansamos en Cristo. No descansamos en reconocer que Él hizo una obra en la cruz del Calvario. Que yo al creer en esa obra es como si estuviera siendo partícipe de los beneficios de la obra que Él hizo por fe. El segundo conflicto grande que vemos es tener una religión en vez de una relación. A mí a veces me pregunta, pastor, ¿y cuál es la religión suya? Y siempre decimos, no, yo no tengo religión. Yo tengo una relación con Cristo. Una religión que esté definida por ritos, definida por liturgias, definida por cosas físicas que hacer. Hermano querido, eso no es la relación que quiere Jesús. ¿Qué quiere Dios? Dios quería una relación y sigue queriendo una relación con el hombre. Y esa relación es lo que se denomina como el reino de Dios.
Porque cuando tú y yo vivimos en el reino de Dios, entonces la relación es con ese Dios que proclama nuestra identidad, que nos prospera, que nos proyecta y que nos provee. Presencia. La presencia momentánea versus una presencia continua de Dios. A veces queremos sentir que tenemos una presencia momentánea de Dios. En aquel tiempo esta gente hacían unos sacrificios, ¿verdad? Y aquellos sacrificios en el templo momentáneamente tenían la presencia de Dios, pero eso no era lo que Dios quería. Dios quiere estar constante y sonante, hermano querido, continuamente con nosotros. Por eso el sacrificio que había que hacer no podía ser un sacrificio parcial. Tenía que ser un sacrificio completo que redimiera y pagara por completo aquella deuda que levantó el hombre cuando empezó a desobedecer a Dios. Vamos camino al poder. Y estamos creyendo en el nombre de Jesús que hay una manifestación, un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en el lugar de cada persona que nos esté viendo. Que viene ese derramamiento con la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Pero cosas pasaron en el camino, cosas ocurrieron en el camino, cosas tuvieron lugar en el camino. Y el conflicto mayor es que el hombre no puede sostener lo que solo Dios puede mantener. La cobertura adecuada para el pecado, la expiación, no puede ser obra de manos humanas. Por eso en el jardín del Edén, el Señor tomó un animal inocente y ante los ojos de Eva y Adán mató a ese animal y la tierra absorbió la sangre. Luego los vistió y aquí comenzó ese camino de redención. Ese camino de redención. Jesús no vino a ayudar al sistema de sacrificio actual que había. Jesús vino a terminarlo. Porque como nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 12, yo quiero leer una porción de ese libro de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año te hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los últimos sacrificios, los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre solo un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestió lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jesús no vino a ayudar al sistema de sacrificio, vino a terminarlo.
Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto. No solo mañana y tarde, sino para siempre. No solo quiero relación contigo, dice Dios, quiero vivir en ti. Y en el camino, luego de que Jesús resucitó, se reunió muchas veces, se le apareció muchas veces a los discípulos, con muchas pruebas indubitables, se los llevó de camino. Muchas pruebas en ese instante. Y lo hizo para sanar la relación. Para sanar la relación porque, hermano querido, está establecido que cuando usted tiene una buena relación con alguien, la palabra suya va a tener más poder. Una de las cosas más poderosas de un buen psicoanalista es no solamente conocer bien la técnica que tiene que utilizar y la ciencia, sino tener una buena relación con ese paciente para que ese paciente pueda recibir la medicina que él tiene que dar. Aquellos dos hermanos estaban peleando. Aquellos dos hermanos, uno había hecho una división con un bulldozer para afectar el cauce de un río y afectar a su hermano. Aquellos dos hermanos, el hermano mayor quería hacer una cerca de 2 metros de altura para no verlo más, pero apareció un carpintero con una herramienta para establecer un puente. Y yo vengo creyendo en el nombre de Jesús que ese puente está siendo construido una vez más para llevarnos a nosotros a recibir poder, el poder del Espíritu Santo. Y usted ve, usted sabe que yo típicamente soy bastante fogoso en lo que predico, pero hoy quiero llevarlo a usted como ese carpintero construyó un puente entre esos hermanos. Porque la iglesia de Cristo necesita del poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo lo que tenemos que llevar a cabo. Porque la iglesia de Jesucristo representa la alternativa para poder llegar a ese lugar que necesitamos llegar y que nos va la vida en el proceso. Jesús se convirtió en el sacrificio continuo para siempre. La importancia de este proceso de tejer, construir un puente entre el hombre y Dios es tanta que Dios dio su propia fibra para poder construir ese puente. Y nosotros no podemos pasar por alto la santidad de eso. Lo gravemente santo que es eso. Lo importante de saber que Dios se dio a sí mismo. Dijo, yo voy personalmente. Como decimos a veces cuando queremos resolver las cosas, es que lo tengo que hacer yo. Es que lo tengo que meter yo. Es que yo tengo que llevarlo a cabo. Y yo estoy seguro que alguien aquí ha dicho eso. O tal vez tú que nos estás viendo en esa grabación. Voy personalmente. Me voy a encarnar. La palabra poderosa de Dios se encarnó para siempre. Pentecostés es transferencia de fuego. Transferencia de fuego. La próxima, por favor. El fuego descendió. El fuego que de alguna forma imitada se hacía por la mañana y por la tarde en aquel templo, ahora descendió para habitar en uno. ¿A cuántos aquí le gustaría que ese fuego quemara mucho más ardientemente todo aquello en tu vida que está
evitando que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Para mí, hermano, tenemos que realizar la importancia de esto. Que realizar la importancia de darle verdad, de darle un lugar a Dios, de considerar lo que hago y lo que pienso en función de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Aquel carpintero no obedeció lo que el hermano mayor le pidió, una cerca de 2 metros. Aquel carpintero hizo un puente. Y a mí se me parece a lo que le pasó a Jesús con Nicodemo, a Nicodemo con Jesús. Nicodemo fue a decirle, a alabarlo. Fue de noche porque no quería que lo vieran. No, es que nadie hace estos milagros si no viene de Dios. Y Jesús le dice, para entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Le cambió el discurso por completo. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Para entrar al reino de Dios tiene que nacer del agua y del espíritu. Y eso es lo que Dios hace. Cambia el discurso. De dejar de estar pensando en ritos, en liturgias, en cosas vanas, a meternos en el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Queremos el poder de Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios manifestado en su vida? Pero ese poder de Dios lo tiene el nuevo hombre. El nuevo Pedro, a quien Cristo perdonó 3 veces y le dijo, ¿me amas? Y ese periodo de la resurrección a que se derramó el Espíritu Santo es un periodo de dar muchas cosas, de rendir muchas cosas, de entender que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo estoy orando y creyendo por una iglesia poderosa que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Con nuestra propia familia, que hablamos y es la voz de Dios la que se escucha. Hermano, una voz es un milagro. El día que yo fallezca, van a poder hacer una autopsia y nadie va a encontrar una voz. Nadie va a encontrar mi voz. La voz velada del Rey de Reyes y Señor y Señor. Nadie encontrará nada excepto cuerpo, biología, pero la voz velada a Dios. Una voz que tiene que clamar a Él. Pentecostés es transferencia del fuego. Dios dice, recibirás poder. Recibirás poder. Recibirás poder. ¿Cuánto quieren ese poder en esta mañana? Recibirás poder. En el primer tratado, oh Teófilo, Hechos 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no te toca saber los tiempos ni las sazones, que el Padre solamente sabe.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solo quiero una relación contigo, dice Dios, quiere una relación dentro de ti, dentro de mí, dentro de la vida tuya, dentro de la vida de cada hermano que está aquí, dentro, actuar dentro, que ya no es un templo de manos humanas, ya no es un templo por la mañana y por la tarde, ahora es dentro de nosotros. Figúrese, dentro de estos vasos de barro, figúrese, dentro de ti que tienes muchos pensamientos ahora mismo, de todas las cosas que hiciste, y tal vez te estás descartando a ti misma o a ti mismo, dentro de nosotros. La grandeza del Dios que nosotros le servimos es tal, que decide estar en medio nuestro, que cuando tú toques esa nietecita, va a ser el Espíritu de Dios tocándole, porque Él vive en nosotros. El fuego que antes tenías que encender ahora es el fuego que no puedes apagar, que no podemos apagar. La otra, por favor. Antes había fuego en un altar, pero ya no es un altar. Es en el hombre que hay el fuego. ¿Sabe? El sacrificio continuo mantenía la presencia accesible. Cristo la hizo permanente y el Espíritu Santo la hace habitable en cada uno de nosotros. Habitable. Habitable en cada uno de nosotros. Y es un proceso progresivo lo que Dios hace. Se apareció para sanar esas relaciones. Se apareció con pruebas indubitables de lo que Él iba a hacer. Se apareció y se sigue apareciendo en cada momento. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con ese poder? Lo primero que tenemos que hacer es recibirlo. Yo recuerdo la primera vez que tuve un encuentro con el Espíritu Santo, por fe, que pude hablar en lenguas espirituales, que no quiere decir que usted la tiene menos, porque ciertamente cuando recibimos a Jesús, es el Espíritu Santo que entra en nosotros. Pero hoy hay gente cansada de sostener su fe, intentando mantener el fuego. Intentando mantener el fuego. Tratando de forzar el asunto. Tratando de decir, yo voy a hacer esto para recibirlo. Usted ve en la Biblia cómo hombres trataban de pagar dinero para poder tener el poder que era exhibido en la vida de aquellos apóstoles. Pero aquellos apóstoles pasaron por esos problemas, pasaron por esas circunstancias, pasaron por ese proceso que Jesús los llevó. Pero Dios nos dice, no tienes que sostenerlo, porque yo soy el fuego dentro de ti. Bendito Dios. Camino al poder. Camino al poder. El poder representa responsabilidad. El poder representa que es dado no solamente para uno tenerlo, sino para uno ejecutarlo. El poder representa negarse a aquello que impide utilizarlo bien y darse a lo que es hacer lo correcto. Pero solamente obtenemos poder si tenemos la intención correcta.
Porque en la vida no solamente es importante hacer las cosas correctas, es importante hacerlas por la razón correcta. Jesucristo se apareció con muchas pruebas indubitables durante 40 días, hablando acerca del reino de Dios, hablando acerca de por qué Dios debe ser nuestro rey, hablando acerca de por qué Él es el que tiene que dirigir nuestros destinos y nosotros actuar para poder tener esa vida y en abundancia, esa vida nueva, esa vida poderosa, esa vida que nos lleve a otro nivel. Bendito Dios. Bendito Dios. Tenemos que dejar de vivir visitando a Dios y empezar a vivir siendo visitado por Él. Y tal vez esta manera suave, esta manera pausada de predicar en esta mañana se debe a que debemos dejar que ese Espíritu Santo more en nosotros. Que no se trata de simplemente hacer circunstancias agitadas, de lo que pasa con eso, con esas demostraciones que muchas veces vemos que nuestro cuerpo sufre, sino de tranquilamente decirle a Dios, al Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Tranquilamente, ven a mí. Sin fuerza, ven a mí. Como un susurro apacible. Él entiende lo que nos está pasando. Tu pena, mi pena, entiende lo que nos está pasando. Entiende las circunstancias de tu nieto, de su esposa. Entiende la ocupación con tu hermano. Entiende la circunstancia que ocurre. Somos cartas abiertas a Él. Elías le pidió a Dios verlo. Y no apareció Dios en un estruendo ni en un rayo, sino en un silbido apacible. Se llama Jesús. Y el Espíritu Santo lo que viene, hermano querido, es a hablarnos, a darnos lo que Jesús nos hable. El carpintero que tejió, que construyó aquel puente. Ese puente es el Espíritu Santo. El carpintero nos dijo, te conviene que me vaya. Te conviene que se vayan mis milagros y mis prodigios. Te conviene que se vayan mis milagros y mis prodigios. Te conviene porque yo te mandaré un consolador. El Espíritu de verdad. El Espíritu que rompe toda ligadura de impiedad. El Espíritu de los 4 vientos. Esta madrugada, cuando a las 3 de la mañana Dios me recordaba este cuento, yo podía ver cómo el hombre separado de Dios y cómo Dios tejió ese puente para darnos a nosotros ese camino al poder. Pero deberíamos entender que entonces en el camino al poder no pueden haber relaciones rotas, como las había entre aquellos 2 hermanos. Tiene que haber perdón, reconciliación, buscarlo. Y el perdón y la reconciliación cuestan dinero. Cuesta renunciar a yo tener razón para decir, pude estar mal también. Cuesta pedirle a alguien que construya un puente.
cuesta construir puentes. Y hay muchos puentes que construir, pero tenemos el Espíritu Santo. Yo siempre he querido poder hablar, explicar mejor el Espíritu Santo. Pero yo no puedo. Nadie puede hablar como Él mismo habla. Nadie puede sustituir. Nadie puede expresar. Mi fe es que construyamos ese puente, que lleguemos ahí. Porque la gracia de Dios hace todo lo demás. Vamos camino al poder. Y yo veo en mi fe una iglesia con la manifestación del Espíritu Santo. Una iglesia con la manifestación del Espíritu Santo con poder en cada corazón. Una iglesia donde ese fuego vibre y rompa toda ligadura de impiedad, rompa toda excusa, rompa todo odio, rompa toda separación, rompa toda separación que podamos tener los unos con los otros, esposo con esposa, hermano con hermano. Gracias por acompañarnos en esta palabra. Oramos para que este mensaje haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y acercado tu corazón más a Dios. Si necesitas oración, puedes contactarnos directamente a través de Facebook e Instagram, FAV Luquillo. Y si hoy deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, escríbenos. Queremos orar contigo y acompañarte en este hermoso paso de fe.